Como ocurre recurrentemente cada un puñadito de años, el mundo fija su atención en horrorosas postales de intercambios de misiles entre la Franja de Gaza y el territorio israelí. Los ojos del mundo en estos días están puestos en ese intercambio de misiles, en ese duelo recurrente entre israelíes y los palestinos que gobiernan en la Franja de Gaza, o sea, la organización Hamas y sus milicias, el Sedim al-Qassem y la Yihad Islámica. Pero es muy importante, desde mi punto de vista, ver cuáles fueron los sucesos que desembocaron en este duelo recurrente que ha acaparado la atención del mundo. Por eso las imágenes que me van a acompañar son de esos acontecimientos que estaban en el centro de la escena, que estaban en el foco de la observación del mundo en la cuestión de Israel y Palestina, y que de repente fue desplazado de ese foco de atención por la recurrente imagen del duelo de misiles entre la Franja de Gaza, o sea, Hamas, y las fuerzas de Israel. Esos acontecimientos tuvieron más o menos el siguiente orden. Hace algunos meses un tribunal de primera instancia de Israel había emitido un fallo en favor de un grupo de colonos judíos que demandaban unas propiedades que estaban habitadas por 6 familias israelíes. Por ende, ese fallo de un tribunal de primera instancia establecía que las familias palestinas debían salir de sus hogares ahí en el barrio de Sheikh Jarrah, que es uno de los barrios del este de Jerusalén. La tensión que provocaba que en las próximas horas la Corte Suprema de Israel se iba a pronunciar respecto a una apelación que habían hecho las familias palestinas sobre ese fallo del tribunal que los desalojaba, que los desahuciaba, la tensión que generaba el inminente pronunciamiento al respecto de los jueces supremos de Israel hizo que la policía fuese y llenara de vallas las escalinatas cercanas a la puerta de Damasco. La puerta de Damasco es uno de los accesos, tal vez el principal, a la Jerusalén del Este, o sea, la parte oriental de Jerusalén. Y en esas escalinatas que rodean a la puerta de Damasco, normalmente en el mes del Ramadán y en ciertas fechas claves del mes sagrado del Ramadán, que está transcurriendo en estos días, los palestinos suelen colmar esas escalinatas y ahí pasan la noche orando, o gran parte de la noche orando. Particularmente lo hacen la noche del Laylat al-Qadr. El Laylat al-Qadr es la noche del destino, ¿no? La noche del destino en el mes sagrado del Ramadán es la noche en la que, según la religión islámica, Alá va a decidir todo lo que ocurrirá en el año siguiente. Por eso, en esa noche, la noche del Laylat al-Qadr, la noche del destino, los musulmanes oran durante toda la noche para pedir que ese año próximo esté desprovisto de cosas malas y esté bien provisto de cosas buenas. La cuestión es que cuando los musulmanes palestinos fueron a esas escalinatas y las encontraron colmadas de vallas que habían puesto la policía, precisamente tratando de evitar reuniones de palestinos israelíes para que no protestaran por la tensión que venía provocando la antesala del pronunciamiento de los jueces supremos respecto al desalojo de las 6 familias palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah. Entonces,
Ahí estalla la primer protesta de los palestinos. Luego se empiezan a reunir muchos jóvenes palestinos en la explanada de la mezquita, que es donde está la mezquita de Al-Aqsa, o el Domo de la Roca, ¿no? La del Domo Dorado, que es la principal postal de la ciudad de Jerusalén y es a la vez el tercer lugar sagrado más importante del Islam. El primero es la Meca, después Medina y después el Domo de la Roca, o la mezquita de Al-Aqsa, ahí en la explanada de la mezquita. Ahí estaban los jóvenes palestinos protestando por las vallas en las escalinatas junto a la puerta de Damasco, cuando irrumpió la policía israelí y encaró una represión muy, muy dura que dejó primero decenas y en pocas horas centenares de heridos, por lo menos más de 1,5 centenar de jóvenes palestinos heridos por esa represión policial. A eso se sumó el festejo israelí de lo que llaman el Día de Jerusalén o el Día de la Reunificación. El 10 de mayo del año 1967, tras concluir la guerra de los 6 días, el ejército israelí entra triunfal a la parte este de Jerusalén. Hasta ese momento, la Jerusalén oriental estaba en manos del reino hashemita de Jordania, pero ese día, el 10 de mayo de 1967, concluyendo la guerra de los 6 días, el ejército entra triunfal y reunifica Jerusalén bajo el gobierno israelí. Ese día, que es el Día de Jerusalén para los israelíes o el Día de la Reunificación, digo para los judíos israelíes, porque los palestinos de Jerusalén también son ciudadanos de Israel, no todos, pero muchos sí. Lo que para los judíos es el Día de la Reunificación, para los palestinos es el primer día de la ocupación de la parte oriental de Jerusalén, a la cual ellos reclaman como la capital de un Estado palestino que todavía no ha nacido. El hecho es que el festejo del Día de la Reunificación o el Día de Jerusalén por parte de colonos judíos y de otros manifestantes nacionalistas israelíes fue tomado como una provocación por los palestinos. Esta era la postal principal de la escalada de tensiones que había o que se estaba viviendo en Jerusalén. Y en esta postal de Jerusalén, claramente la imagen que aparece deteriorada ante el mundo es la del gobierno de Israel, no la de los palestinos y sus protestas, aunque también arrojan muchas piedras, que también tienen su agresividad, pero indudablemente no es comparable a la represión del ejército israelí. Digo, hasta acá la postal claramente perjudicaba la imagen del gobierno de Israel, pero ahí entra en acción Hamás, lanzando misiles desde la Franja de Gaza. Años atrás esos misiles, eran cohetes Katyushka primero, luego los cohetes Qassam, que eran casi de fabricación casera o bastante rudimentarios, por lo tanto solo podían llegar a Sderot, a Ashkelon, a las ciudades israelíes del sur, o sea, cercanas a la Franja de Gaza, pero los palestinos de Hamás, el régimen de Hamás, fue perfeccionando su misilería y en esta ocasión los misiles no solo llegan a Sderot, a Ashkelon, los misiles están llegando a la mismísima Jerusalén, los misiles están llegando hasta Tel Aviv, que por la distancia quedaba más allá del alcance de los anteriores misiles de Hamás. Esta vez hay misiles de Hamás que han caído. La respuesta israelí llegó de inmediato con una lluvia también de misiles sobre la Franja de Gaza. Por cierto, es mucho más demoledora la acción
aérea israelí, el grueso de los misiles que lanzan desde la Franja de Gaza, la artillería de Hamás es interceptada por el Iron Dome, que se llama, o cúpula de hierro, como denominaron al sistema de defensa antiaérea, que es un sistema de misiles antimisiles, interceptan los misiles en el aire. No obstante, la cantidad de misiles, la lluvia de proyectiles lanzados de la Franja de Gaza ha sido tan intensa que el Iron Dome, la cúpula de hierro, no alcanzó y muchos misiles cayeron, incluso en Tel Aviv, incluso en Jerusalén. Por cierto, yo siempre que vienen estos recurrentes duelos de misiles entre las dos partes, siempre me pregunto cuál es la ganancia de Hamás, porque siempre queda mucha más destrucción en la Franja de Gaza, muchas más víctimas fatales en la Franja de Gaza que las que quedan en Israel. Hasta estas horas son muchas más las muertes en la Franja de Gaza que las muertes en Israel. Hay muertos en Israel y hay destrucción también en Israel, pero es incomparable el nivel. Entonces, la pregunta es, si Hamás a estos duelos siempre los pierde y los pagan muchas vidas palestinas en la Franja de Gaza, ¿para qué lo hace de nuevo? En esta ocasión, ¿era necesario que Hamás entrara con el argumento de defender a los palestinos que estaban siendo brutalmente reprimidos en Jerusalén Este? ¿No? ¿Era esa la forma de Hamás de defender a esos palestinos? Porque en los hechos lo que pasó es que la postal de las refriegas en Jerusalén Este quedó de lado. El foco pasó a estar en el duelo de misiles. Y en esto, ¿a quién benefició? Desde mi punto de vista, lo benefició a Netanyahu, ¿no? Sobre él caía el peso de esa represión tan dura e injusta que estábamos viendo en la postal de Jerusalén Este. Creo que jamás le está siendo funcional a Benjamin Netanyahu. Y algo más, que esto a mí me parece particularmente importante. Habrá que ver cuando todo esto pase, si finalmente puede la oposición a Netanyahu lograr lo que estaba a punto de lograr cuando empezó esta nueva etapa del conflicto, que era nada menos que la conformación de un gobierno que ponga fin al poder de Netanyahu, que ha durado ya una década y media. Una década y media. Netanyahu, con todas las acusaciones de corrupción, los procesos por corrupción que tiene, se mantiene en el cargo de primer ministro, después de 4 elecciones que no lograron dar mayorías para que se formen en la Knesset, el Parlamento israelí, un gobierno con bases sólidas, pero ahora lo estaba logrando Yair Lapid. Yair Lapid es el líder de Yesh Atid, que es un partido secular y centrista, y estaba logrando un acuerdo con Naftali Bennett, que es de la derecha dura, un partido que se llama Yamina y que es la derecha durísima. Estaba logrando un acuerdo para un gobierno de gran coalición muy, muy amplio que incluyera a los partidos árabes de Israel, las listas árabes, como les llaman. Era muy importante, ¿no? Yair Lapid, que es la principal figura de oposición a Benjamin Netanyahu, el ultraconservador y halcón que gobierna Israel, había hecho un sacrificio muy grande para lograr este gobierno. Le concedía el cargo de primer ministro a Naftali Bennett, un personaje controversial en muchísimos aspectos, ¿no? Pero le conseguía porque priorizaba lograr un gobierno que sacara a Netanyahu. Y ese gobierno probablemente iba a tener un componente árabe. Los partidos árabes israelíes iban a ser parte de ese gobierno. 2 cosas históricas se iban a lograr. Un gobierno amplio que incluyera a los partidos árabes y un gobierno que sacara del poder, después de una década y media, a Benjamin Netanyahu.
¿Sobrevivirán esos acuerdos en la oposición para sacar a Netanyahu y formar un gobierno que incluyan a los partidos árabes? ¿O esta guerra que se ha desatado es oportuna para quien intente sobrevivir en el poder echando por tierra este esfuerzo que parecía estar cerca de llegar a su meta?